es el encuentro ACRATA de paros nacionales, estallido social, a propósito de los 45 años del paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977, pues, que es el que inspira a la galería. Y bueno, queríamos hacer como una comparación entre el paro del 77 y bueno, el paro del 28 de abril de 2021 y el estallido social, una lectura sobre eso. Entonces, pues habíamos preparado unos apuntes para compartir, pues que conversemos. Pues, bueno, y por supuesto, pues se pueden acercar ahí a nuestro puestico, tienen libritos, cartillas y boletines. Los boletines son de aporte voluntario y las cartillas y libros tienen un costo bastante económico. Si quieres, arranquemos. Sí, entonces empezamos como con los requisitos. Sí, entonces, pues yo hago una brevísima presentación del 77. Eh, Primero, pues en nuestro registro, pues es el 13º paro nacional en la historia como moderna del país, pero pues se llaman usualmente pues primer paro cívico nacional. Eh, Se da pues durante el gobierno de Alfonso López Miquelsen, el Pollo López, del Partido Liberal, el sector yerista del Partido Liberal, como un gobierno de centro, que es el que inaugura pues el periodo pues tras finalizar el Frente Nacional, ¿no? Entre el 74 y el 78 su gobierno, llega con mucha popularidad, con unas promesas de reforma social y con pues su pasado que lo ligaba pues a su padre, la revolución en marcha y todo esto. Pero bueno, luego empieza a ser un gobierno más tradicional en muchos aspectos. El país se encuentra bajo estado de sitio, como buena parte de su historia en la segunda mitad del siglo XX, y es una huelga, la huelga de los trabajadores del Instituto de Seguros Sociales en el 76 lo que lo lleva a esto. Y bueno, cuando ya empieza a calentarse lo del paro del 77, pues hay una serie de decretos, por ejemplo, que establecen la prohibición de huelgas ilegales, que eran buena parte de las huelgas, y las penas de prisión para quienes las promovieran, además de establecer censura de prensa sobre el tema. Entonces, pues bien complicada la cuestión. El paro del 77 lo convoca el Consejo Nacional Sindical, que se forma para agosto de ese año y que reúne a las 4 centrales sindicales de tercer grado en ese entonces, pues, que actuaban en el país, que pues son la Unión de Trabajadores de Colombia de orientación conservadora, la Confederación de Trabajadores de Colombia de orientación más liberal, la Confederación General del Trabajo de orientación demócrata cristiana y la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, CSTC, la de orientación más comunista. Esto empieza además a contar con otros sectores que no están en esas centrales, como son la FECODE y la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo. Son sindicatos independientes no confederados, pero bueno, que tienen como cierto interés en la unidad sindical. Eh, y bueno, se empieza a organizar un pliego de exigencias en torno pues al aumento de salarios. El 77 es el año de la historia cercana pues con mayor inflación en la historia del país, como el 34%. Y bueno, se había deteriorado mucho el poder adquisitivo de los salarios y pues había varias legislaciones como difíciles. Eh, Como antecedentes del movimiento pues están pues las huelgas de los trabajadores cementeros sobre todo, que finalmente es reprimida, huelgas de los docentes del sistema público, huelga de trabajadores de Indupalma, que dura varios meses y se resuelve para el mes de septiembre, un conflicto de los trabajadores petroleros, que estaban justamente en huelga durante este movimiento, y otros conflictos como los de empresas como Envases Shellmar en Medellín, Metalúrgica Boyacá, entre varios. Entonces, bueno, el movimiento del 14 se desarrolla fundamentalmente ese día, aunque en algunas zonas se extiende hasta el 15 en la tarde. Tiene pues una huelga nacional de docentes y el sector petrolero y paros laborales en empresas como Cementos Boyacá, Acerías Paz del Río, universidades públicas, etcétera. Fue sobre todo un paro como en el transporte, menor medida en los servicios públicos y de forma más limitada la industria, la construcción, el comercio. Siempre como esa característica más de transporte y servicios.
Y bueno, los ejes de la protesta fueron ciudades como Bogotá y Barranquilla, se dio también en ciudades intermedias como Santa Marta, Barranca Bermeja, Neiva, poblaciones más pequeñas para ese entonces como Chiquinquirá, Yumbo, Duitama, y también en algunas zonas rurales del Cauca, de Urabá, de Córdoba. Bueno, y varios consideran como que el eje de la protesta fue sobre todo Bogotá. Varios lo consideran pues como el paro más exitoso de la historia reciente, pero esta idea de desborde, desorientación que genera las acciones del 77 pues fue muy patente. Bueno, en Bogotá hubo acciones en la madrugada del 14 como de lanzamiento de pólvora y hay pues varias actividades, sobre todo como en periferias urbanas, en barrios populares. Toma un poquito, qué pena. Eh, Barrio Las Colinas, Gustavo Restrepo, Santa Lucía y Santa Librada, en el suroriente, carretera Usme a Villavicencio, la carretera que hoy llamaríamos Vieja Villavo. Y además el barrio San Carlos Quiroga y el Policarpa Salabarrieta, que bloquean por momentos la avenida Caracas y la calle Décimo. En el suroccidente se desarrollan concentraciones en Venecia, que bloquean la autopista sur, el Tejar por la 1 de Mayo, y también en barrios como Salvador Allende y San Eusebio, asimismo en Ciudad Kennedy, en Kennedy Central y Timisa, se escuchan pues también choques, hay disparos, etcétera. Y por la zona industrial hay un bloqueo de la vía del ferrocarril que se había utilizado ante la ausencia de transportes. Y bueno, en el occidente pues el Minuto de Dios, el Quirigua, San Fernando, las Ferias y la Estrada, también en el barrio Atahualpa de Fontibón, y en lo que en ese entonces pues eran como poblaciones cercanas a la ciudad que no estaban plenamente, bueno, no estaban integradas, como Bosa que no estaba integrada, y Soacha, que pues aún no está integrada, aunque pues ya muy devorada por Bogotá, ¿no? También hay algunas acciones pequeñas en la avenida Jiménez, en el barrio Palermo y en la séptima con 45. Y bueno, hay muchos bloqueos de vías, algunos con barricadas, llantas, postes de la luz. Hay mucho cierre del comercio, sobre todo en horas de la tarde. Y mucha gente pues caminando por la calle para volverse a su casa. Y bueno, las avenidas repletas de gente caminando, pero también vacías. Se presentan algunos saqueos, algunos choques bastante fuertes. Incluso hay cortes de circuito eléctrico en Ciudad de Kennedy, quema de una estación de gasolina en San Francisco, en Tunjuelito hay un ataque contra una central telefónica. Hay diversas acciones de ese tipo y en parte por eso pues el alcalde ese entonces decreta pues la, el toque de queda. Que antes, el anterior digamos al 2019, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Eso en Bogotá, como que el epicentro de la protesta. Medellín, sobre todo, sea en los barrios más que en la zona industrial. Hay una famosa marcha de antorchas en el barrio Kennedy. Hay movilizaciones en Santander, 12 de octubre, París, Santa Cruz, Aranjuez, Campo Valdés. Se queman algunos buses y también hay acciones como de bloqueo en Itagüí y en Bello. Y en Turbo hay un pacto cívico como de la población más local. En Cali hay también un cese de transporte importante y algunas empresas se paralizan menos por huelga y más como por dificultades de que llegaran los trabajadores. Se presentan marchas populares también el día 13 y bueno, muchos detenidos. También hay pues un paro en Palmira de los trabajadores de las industrias metálicas de la ciudad, industrias metálicas de Palmira, y de un ingeniero azucarero de San Carlos en Tuluá, donde también hay detenidos. En Barranca, que es otro de los grandes ejes del paro, hay un alcalde militar que lee una declaración pues llamando bandidos pues a los de la Unión Sindical Obrera. Hay cese de actividades pues, de educación, de trabajos de comercio de petróleo, un paro fuerte y bueno, como mucho ataque contra carros. Barranquilla también un gran cese de transporte, la mayoría de las industrias cierran, se presentan movilizaciones en el Bosque, el Hipódromo, la Chinita y bueno, también hay anormalidad en el servicio de transporte, por ejemplo, en Cartagena, Manizales, Ibagué y poblaciones como Duitama en Boyacá. A nivel rural, la NUC, Línea Cincelejo, desarrolla movilizaciones en el Caquetá
en Florencia. También se presentan concentraciones y bloqueos en San Martín Meta, Versalles Valle del Cauca, Coyaima Tolima y Anserma Caldas. Y hay incluso plantones de colombianos en el exterior, pues en Estados Unidos. Algunos hablan entre 1 millón y 5 millones de participantes. Hay una cifra promedio de 3 millones. Es una gran combinación pues de movilización, de gran movilización, muchos sectores participando, multisectorial y bueno, radicalidad como en esas acciones de choque. Y bueno, muchas la han llamado pues como la madre de las protestas sociales de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? En balances pues lamentablemente negativos, pues hay entre 30 y 50 muertos, hay más o menos 15 registrados en Bogotá, pero eso luego se eleva a 21 y luego a 33 registradas, ¿sí? Digamos, hay 33 muertos con nombre y hay un estimado de víctimas no determinadas de que puede ser 50 o más. El ministro de Gobierno de López Pardo Huelvas hablaba de que había que quizás lamentar entre 2.000 y 3.000 muertos, ¿no? Que era bastante alarmante la cuestión. También, pues, por supuesto, hay detenciones. Se presentan en el país entre 5.000 y 7.000 detenciones. Hablan de 3.000, unas 3.800 en Bogotá. Y se habilita para retener a toda esa cantidad de gente la Plaza de Toros, el Velódromo y el Coliseo Cubierto del Campín como lugares de detención temporal. Y bueno, ahí se mantienen como presos como 74 personas para finales de ese mes. Se suspenden muchas personerías jurídicas de sindicatos, entre varios de sindicatos de transportes. Hay más de 400 despidos y bueno, incluso algunos hablan de 1.000 despidos. Se hablan bueno, varios heridos y demás. Y entre pues los muertos en la represión, eh, hay muertos por el barrio Palermo, en el centro, en Atahualpa, en Fontibón, algunos directamente por agentes del F2 de la policía, pero también pues hay como rondas nocturnas de carros que disparan contra varias personas. Y también ocurren varios muertos como en el sector de las ferias, alrededor de algunos saqueos. Siempre que hay saqueos es muy, lamentablemente muy común que haya pues muchos muertos. Y bueno, hay como varios casos así bastante tenaces. López Miquelsen lo llamó un pequeño 9 de abril frustrado. Eh, lo llamaba una huelga política como para deslegitimarlo y bueno, hubo una retórica ahí como antianarquista para desacreditar a sus organizadores. Y finalmente, aunque digamos el movimiento no consiguió en lo inmediato sus objetivos, sí llevó a principios del 78 a una alza salarial y a la salida de importantes autoridades del gobierno López como los ministros de gobierno, trabajo y el alcalde de Bogotá, Gaitán Maecha. Sin embargo, también hubo como una respuesta de derecha, una respuesta sobre todo de las Fuerzas Armadas, pidiendo pues como represión y mano dura, que en parte pues van a explicar desde el 78 pues la llegada del gobierno de Turbay Ayala y pues la imposición del Estatuto de Seguridad. Eso como una proyección muy básica del 77. Sí. Yo también tengo una proyección muy básica, pero del año pasado. Eh, en todo caso, si tienen alguna pregunta, pues pueden hacerla en cualquier momento. La idea es como pues, presentar estos como breves resúmenes, más o menos, con apuntes como históricos precisos que sean pues, como importantes de referencia y luego hacemos como la comparación, pero yo creo que ya como que se esbozan algunos elementos como en común y algunas cosas que podemos ya notar. Igual en todo caso, cuando me la estaba preparando, estaba pensando como, ay, digamos, está la cuestión de la precisión de los hechos históricos, tales, pero esto es como historia reciente, es del año pasado, fue en abril del año pasado, y a veces siento que para refrescar la memoria de lo complejo y o sea, hay muchos elementos que se pueden tocar y analizar, a veces es bueno como remitirse a la experiencia propia de participación en el paro, pues, en las protestas, también ver como las consignas, cuáles eran nuestros compañeros, nuestras compañeras, en qué estaban, los sentires, como ese tipo de cosas me parece que son claves como para reconstruir los hechos, más que a veces remitirse mucho a las cuestiones más formales o a la historia oficial o algo, especialmente para ver las cuestiones de continuidad y descontinuidad, de cómo podemos, qué legados podemos sentir, podemos ver, qué pasó,
por qué se acabó el paro, ¿sí? Como qué pasó con las víctimas del paro nacional, donde, hay impunidad, no hay impunidad, como ese tipo de cosas que como es algo tan reciente podemos como palpar y quizás tener referencia, pero igual también están las cuestiones pues, más históricas. Entonces, el paro nacional del 2021 eh, se hace alrededor, se convoca la movilización el 28 de abril por parte de las centrales sindicales, CUT, CGT, CTC, eh, del Comité Nacional del Paro, y se convoca alrededor de la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, la tercera reforma tributaria en todo su gobierno. Esta se llama eufemísticamente Ley de Solidaridad Sostenible. Las pasadas, la de 2018, Ley de Financiamiento, y la 2019, Ley de Crecimiento. Entonces, ya está esta trayectoria, igual en el marco de un gobierno muy impopular, como en términos de encuestas y eso, tenía el 70% aproximadamente de impopularidad frente a la población en general, y también también en el contexto de estallidos sociales, por así decirlo, en América Latina, alrededor de cosas similares, políticas de ajuste, por ejemplo, otro tipo de políticas neoliberales, en este caso pues la ley de solidaridad sostenible o la reforma tributaria, más o menos en ese sentido, en el sentido de la promoción de un Estado austero por medio de tributación, pues por medio de impuestos regresivos, indirectos regresivos a las clases populares y medias, y también pues una serie de recortes a gasto público y también una ampliación de la base de quienes pagan impuesto de renta, entre otras cosas, como asfixiando financieramente a las clases medias y a las clases populares. Entonces, sí, la idea del Estado austero, de evitar el gasto, de eh, subsanar, tratar de, como objetivo principal de la política fiscal, tratar de eliminar el déficit fiscal que se tenía y se tiene todavía hasta esta época, y bueno, con unos efectos pues bastante fuertes en la población, particularmente por la crisis generada por el COVID-19, la crisis económica, que generó en la población hambre, que profundizó la pobreza y que con estas medidas no iba sino a profundizarla más, y todos sabemos principalmente porque pues el principal impuesto que se iba a colocar era el IVA a la canasta familiar, que es un impuesto de consumo pues regresivo, y que en una época donde pues un gran porcentaje de la población a nivel nacional no consumía más de 2 comidas al día, pues agravaba la situación considerablemente. Eso más otras cosas, es decir, el gobierno de Iván Duque fue un gobierno impopular porque fue movido, en el 2020 pues se realizaron algunas protestas contra la brutalidad policial. Ustedes se acuerdan, el 9 de septiembre del 2020, que acaba de pasar hace unos días, los 2 años se cumplieron, y la masacre pues, que dejó a 13 personas muertas, 13 jóvenes muertos, 14 jóvenes muertos. Eh, También el paro nacional del 2019, el 21 de noviembre de 2019, no es un como antecedente despreciable, es un antecedente importante, aunque quienes participaron del paro no fueron necesariamente las mismas personas, hay una gran participación de la juventud, no es un paro, no es una huelga de trabajadores, por así decirlo, es decir, hay participación de trabajadores y trabajadoras, hay cese de actividades, por ejemplo, por parte de profesores y profesoras de colegios públicos, por ejemplo, organizados y organizadas, pero principalmente son jóvenes, tanto estudiantes como no estudiantes, eh, de las ciudades de sectores, digamos, más populares, y también una gran participación de comunidades indígenas, organizadas y no organizadas, campesinos, campesinas, ciertos sectores del transporte,
comunidades racializadas, o sea, como hay una diversidad de actores que participan, que eso como que se puede notar mucho en contraste con el paro del 77. También la masividad. Los primeros días pues se está hablando de, digamos, una movilización masiva en todas partes del país, principalmente en las ciudades, entonces Bogotá, Cali, eh, Barranquilla, Neiva, Tunja, o sea, todo lado, es decir, todas las, como las capitales de los departamentos, incluso de los departamentos más periféricos, menos poblados, el Bichada, etcétera. De hecho, después esto cómo evoluciona, hay una concentración muy grande de protestas en el sur del país, en el sur, en el suroccidente, en el departamento del Valle del Cauca, en el Cauca y en Popayán. En Popayán es Putumayo, ¿sí? Entonces, estos departamentos tienen un gran protagonismo, pero en todo caso es nacional también por la extensión, ¿sí? Cubre ciudades grandes, pero también municipios más pequeños, que son quizás de la zona de las ciudades grandes, ¿sí? Cercanas a las ciudades grandes. Eh, y también en lo rural, pues por la participación de los campesinos y las campesinas, que es un poco menos constante, pero igual no es despreciable. Y bueno, esos es los primeros días, participación, pues se convoca la marcha para el 28 de abril y participan miles de personas. Principalmente, pues el de repertorio de acciones, pues se destaca que el bloqueo de vías, ¿sí? Entonces, la salida más tradicional a protestar, las marchas, las movilizaciones que pues hacen presión por medio del bloqueo de ciudades, de vías, de vías dentro de las ciudades y también de carreteras intermunicipales y puedes recordar que hubo un bloqueo también del puerto, de un puerto eh, en sí, en Buenaventura, del puerto de Buenaventura. Entonces, sí, esos son los mecanismos de presión principales, mecanismos que pues sabemos que fueron efectivos porque para el 2 de mayo ya se retiró la reforma tributaria, pues principalmente impulsada por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Y luego renuncia Alberto Carrasquilla. Es pues, destacable igual que igual se declara, pues muchos sectores declaran paro indefinido a partir de esa fecha, también tratando de poner sobre la mesa otras demandas y exigir otras cosas, por ejemplo, el retiro de la reforma al sistema de salud que estaba pendiente, que también con unas características privatizadoras, neoliberales, etcétera. Otras demandas, por ejemplo, del movimiento estudiantil del 18, como el desmonte del DESMAD, algunas demandas que se habían puesto sobre la mesa durante la pandemia, como la renta básica universal, y entre otras, como, como tratando pues, agarrar el momentum de todo ese poder que tiene pues, el inconformismo, el descontento, la movilización, etc. Y también pues un descontento con pues, el gobierno y el uribismo en general, ¿no? Después se elabora esto bastante y eso es, creo que quizás uno de los pocos legados, pero uno de los legados más importantes, ¿no? Eh, pero principalmente se continúa el paro alrededor de la cuestión de la brutalidad policial. Porque desde el primer día, de hecho, la respuesta del Estado fue pues tremenda, brutal, excesivamente violenta, en términos de violencia física, en términos de violencia psicológica, en términos de el despliegue de la fuerza, que con los días y con pocos días se desarrolló en fuerza mortal, en violencia mortal. Nosotros pues vimos en carne viva pues esa represión y que no estuvo solo concentrada en Bogotá, sino principalmente en Cali y en los municipios aledaños, donde se presentaron pues bastantes masacres, eh, principalmente perpetradas por la fuerza pública, en particular por el ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, pero también por la policía, la fuerza disponible, y también por civiles armados, eh, paramilitares o no, protegidos por la misma policía. Entonces, recordamos, por ejemplo,
el ataque a la Minga del CRIX, que se realizó a la chiva de la Minga en Cali, por parte de estos civiles armados en camionetas blindadas, etcétera, como, y protegidos por la misma policía. Pero también vimos como cosas menos convencionales del uso de la fuerza que usualmente vemos, el uso de helicópteros, el patrullar barrios por la noche, la violencia, las violencias basadas en género y la violencia sexual como un medio para aterrorizar a la población y a las mujeres, como el tratamiento de las mujeres como botín de guerra, entre otras cosas. Bueno, revive también el Comité Nacional del Paro, que, pues que se formó para el paro del 2019 y que como especie de vanguardia trata de liderar el movimiento muy espontáneo y que no se sentía para nada representado por este organismo hiper jerarquizado, bastante excluyente y no de organización, o sea, por ejemplo, sindicatos, trabajadores, eh, que no recogen las necesidades de la juventud no organizada, no asalariada porque es desempleada, muy marginalizada, o sea, como que las necesidades cambian, se transforman y pues claramente este comité no las recogía. Y vemos como, además de la cuestión espontánea, de participación en las marchas y eso, también vemos intentos de generar organización pues, un poco más estable, de espacios de liberación, de espacios como más políticos, vemos asambleas, por ejemplo, populares en barrios, locales también por municipios. También está pues la experiencia de la Asamblea Nacional Popular, de Congreso de los Pueblos, y otros espacios pues, interesantes de intercambio de ideas, de formulación de demandas, de pliegos, por ejemplo, de creación de organización, que no son duraderas y que pues ya para finales de mayo, junio, ya pues el paro estaba, digamos, parando. Las actividades estaban cesando, se estaba disolviendo todo y pues esto quedó muy en el aire. Desafortunadamente no es como un legado que podamos como resaltar como importante ni estable. Es que hay muchas cosas que se pueden decir, de hecho. Pero es como en general, ¿no? Sí. Aquí yo tengo, bueno, eh, hay una cuestión interesante de cambio de cultura política, no necesariamente dentro de la izquierda, porque todavía existen digamos que esta idea de vanguardias que tratan de liderar los movimientos, las causas, y que todo es súper jerarquizado, poco cerrado, un poco autoritario, pero sí hay un cambio de cultura política en general en el país a nivel nacional, ¿sí? Alrededor de la legitimidad que tiene pues el aparato de la fuerza del Estado, ¿sí? De la legitimidad de la policía, la legitimidad de las fuerzas militares, porque las fuerzas militares también participaron, obviamente de una menor medida, pero pues ahí estuvieron, en las ciudades que estuvieron militarizadas unos buenos días. Entonces sí, como que se pierde esa legitimidad y también se pierde legitimidad, sí, se pierde legitimidad de un grueso importante de la población, no solo la población que participa, sino de otros sectores de la población que pues sigue sus actividades laborales mientras todo esto pasa, sobre el legado del uribismo, lo que significó el uribismo, la década que estuvo, sí, todas las políticas de muerte de los últimos, de la última 2 décadas, de hecho, de este siglo, básicamente. Entre otras cosas, como que esas cosas se valoran un poco, claramente fueron como canalizadas y capitalizadas pues, lo electoral, y lo podemos ver porque tenemos un gobierno de centro-izquierda, izquierda, entonces fueron canalizadas por esta cuestión electoral, pero igual no se desprecian, como son importantes cambios que lograron, sí, que lograron como hacerse sí, aunque hubo bastante como desinformación, la prensa hegemónica criminalizaba la protesta,
y a los protestantes y a las protestantes, los tildaba de vándalos, de, como vimos también en el 77, hicieron lo mismo. De hecho, esto es muy compartido y, y eso fue incluso a pesar de la brutal represión, porque hay que reconocer que esta fuerza desmedida, excesiva, como de estado de excepción, parecida, eh, tiene un efecto pues muy negativo en la población, como que el Estado trata de veras de silenciar a la gente, de aterrorizar a la gente. Y eso, a pesar de que como que encuentra mucha resistencia, por eso vemos los puntos de resistencia de distintas ciudades, de los distintos barrios, etcétera, pues sí debilita el movimiento social, ¿sí? Tiene ese efecto y creo que lo tuvo. Pero incluso a pesar de eso, pues hay unos cambios en la cultura política que no se desprecian, como que es haberle ganado al Estado de eso a pesar de tanta represión, a pesar de incluso pues, los casos de tortura que vimos, detenciones arbitrarias, pasos positivos judiciales, etc. Ya como para acabar, porque hay muchas cosas que se pueden decir, pero ya como para acabar como de este panorama muy general del paro de abril del año pasado, un poquito de cifras sobre como los efectos de la represión del Estado. Entonces, entre el 28 de abril y el 30 de junio del año pasado, el 2021, dejó un saldo, pues, la represión dejó un saldo de 84 personas asesinadas, que es un montón. De hecho, revisando, esto es el doble de muertes que a comparación del estallido social en Chile, ¿sí? Como para comparación, ¿sí? El estallido social de Chile del 19, del 18, del 19. Como para comparación, ¿sí? Muchísimo más también que las protestas en Ecuador. Entonces, por eso el reconocimiento internacional que adquirió el fenómeno en Colombia, también como la solidaridad y la simpatía de parte de extranjeros y extranjeras también. 106 casos de violencias basadas en género por parte de la policía, 1.790 personas heridas, se incluyen lesiones oculares, lesiones por armas de fuego, 75 personas desaparecidas. Esto fue entre este periodo, pero hay todavía pues hay las distintas organizaciones que estaban haciendo el seguimiento de derechos humanos, todavía le hacen un seguimiento a este fenómeno, que es importante. Por ejemplo, de las cosas que se pueden como uno pensar y problematizar ahora un año y medio después, es por ejemplo dónde están las personas que se desaparecieron, ¿sí? Y las personas que asesinaron, dónde está la justicia para esas personas, dónde están las investigaciones. Eh, Nosotros pues sí vimos las mociones de censura, los ministros de defensa que se quedaron en nada, ¿sí? Entonces, ¿dónde queda esto? ¿Sí? ¿Dónde queda la justicia para estas personas? ¿Dónde quedan las reformas necesarias? ¿Qué implica una reforma necesaria de estos cuerpos para que esto no suceda? Etcétera. Y 3.274 personas detenidas, entre otras cosas, de informaciones de defender la libertad. Eso fue entre el 28 de abril y el 30 de junio de 2021. Entonces sí, como que un panorama muy general. Se puede hablar de muchas cosas. Nosotros estuvimos ahí, entonces lo sabemos. Pero sí, como de lo que fue y lo que quedó. Y la última parte que les queríamos como presentar, pues como algunas ideas de comparación, ¿no? O sea, obviamente son dos momentos históricos diferentes, 44 años de diferencia, 12 gobiernos, y bueno, hubo cambios importantes en la estructura del Estado, de la sociedad, de la economía en ese periodo. Por un lado, pues en cuanto a proyectos de gobierno, pues el Pollo López había generado como mucha esperanza con el supuesto proyecto de transformación, que luego pues se ve frustrada y pues genera una gran amargura entre la población, una frustración que pues va a ser un movilizador en el 77. Cambio pues Iván Duque pues tiene una victoria más cerrada que el Pollo en elecciones, menos amplia y bueno, de alguna manera una sensación sí pues de rechazo mayoritario
a la promesa pues de restablecimiento autoritario, ¿no? Hay una cosa interesante y es que ambos son en su tercer año de mandato, ¿no? En el tercer año de mandato de Duque y en el tercero de Mikkelsen, que es como un momento de debilidad de varios gobiernos. En cuanto a la situación económica, la del 77 no era tan mala. De hecho, se vivía una relativa recuperación tras una cierta desaceleración en el 75, una caída importante del crecimiento, pero a un crecimiento. Y en el 77 se llegó a un crecimiento del 4.2. En 2021, de hecho, pues estaba la economía en recuperación, pero pues por supuesto venía pues de la crisis económica más honda de la historia del país, superior a la del 29 en varios índices, que había contraído el PIB en menos 7 puntos. Y que para 2021 pues se da esta recuperación, pues obviamente con los índices económicos mucho más arriba que los indicadores sociales, que llega a un crecimiento del 10.6 según el Banco Mundial. Sin embargo, lo que sí sucedía en el 77 era una gran inflación, ya lo decíamos, 34.1, la más alta de la historia contemporánea, y que había casi duplicado la inflación del 76. Entonces también en parte por eso esa situación de hartazgo popular, mientras que tras pues 3 décadas de ortodoxia neoliberal, pues obviamente la inflación en Colombia no es una cuestión así súper pronunciada. Ese año se presenta un 3.5, pero pues sabemos tiene también unas repercusiones diferentes en los sectores trabajadores, etcétera. Bueno, en el contexto internacional, ya mencionaba Lu, pues lo del 2021, en el 77 había una especie de cierre autoritario en América del Sur y en América Central, aunque había una paralela apertura, por ejemplo, en países de Europa del Sur. Y bueno, hay también en el 77, por ejemplo, una huelga general en Perú, también muy importante. Y bueno, finalmente se cuadra como una coyuntura de movilización que va a llevar, por ejemplo, a la revolución nicaragüense, incluso a la revolución iraní más contradictoria en el año 79. Bueno, una diferencia inicial, pues clara es pues la duración, o sea, el movimiento del 77, pues principalmente es el 14 y en algunos sectores se extiende hasta el 15, aunque pues eso no fue convocado por el Consejo Nacional Sindical. Paro del 28 como convocatoria pues terminó ahí, pero claro, continúa pues todo el estallido social pues durante estos 3 meses de movilización, aunque pues es claro, sobre todo concentrados en el primer mes, bueno, con sus idas y venidas, etcétera. Es interesante porque como día, el 14 puede ser mucho más grande, ¿sí? Como el 21 de noviembre fue más grande que el 28, como día, o sea, en términos de gente movilizada y protestas, esos son días quizás más grandes, ¿sí? Sin embargo, como continuidad de días, pues el 28, pues, digamos, rompe obviamente de los registros previos. En cuanto a lo regional, pues son protestas en un país pues, que tiene un movimiento rural mucho más fuerte que los movimientos urbanos, pues son protestas principalmente urbanas, aunque tienen expresiones rurales. El eje principal del 77, Bogotá-Barranca, expresiones en Cali, Barranquilla, etc. Y algunas zonas campesinas, como mencionábamos. Y en 21 hubo quizás más repercusión rural en el oriente, en el suroccidente, ya lo mencionaba Lu. Pero bueno, el gran eje pues es claramente Cali y su área metropolitana. Y en menor medida pues Bogotá y luego Medellín, Bucaramanga, Pereira, etc. También es verdad que el 21 parece que tiene una extensión nacional más grande, aunque también puede ser un problema en las investigaciones que hemos hecho del 77. Pero pues sí es claro que hay una extensión del 21 muy importante. Y bueno, una cuestión interesante esto es de las ciudades o poblaciones de los conurbanos de las grandes capitales, del área metropolitana, digamos. Ya mencionábamos, pues, por ejemplo, Suacha, eh, o Itagüí en el 77, pero pues la gran explosión pues se da en 2021, por ejemplo Soacha Madrid en Bogotá, Jumbo Candelaria en Cali, que pues tienen papeles pues muy protagónicos, incluso habría que ver si en proporción con la población
la represión no es más fuerte. Tocaría mirarlo pues también comparando la población bruta de esas zonas, ¿no? Pues, o sea, 5 muertos en Jumbo obviamente es bastante menos que, no sé, 40 y punta en Cali, pero Jumbo puede tener 10 veces menos población. Tocaría mirar. Eh, la cuestión interurbana es interesante, ya lo mencionábamos pues antes, en el 77 las acciones colectivas se concentraron absolutamente de forma mayoritaria, pues en las vías de acceso en los barrios obreros y populares, y fue muy menor la actividad en los centros. En el 2021 los centros quizás tuvieron un poquito más de importancia que en el 70, aunque es claro que se dieron su protagonismo en varios momentos pues de nuevo, en barrios populares y especialmente como los nodos de transporte, ¿no? Eh, en cuanto a los liderazgos, ya lo mencionaba Lu, en el 77 el Comando Nacional Sindical solo de centrales sindicales de alguna manera generaba un rechazo entre los sectores sindicales independientes, pero en general despertó esperanzas justificadas pues, por todo el intento de unidad sindical. Era acogido por muchas franjas como con legitimidad. El Comité Nacional y el Consejo Nacional Sindical se formó un mes antes del paro. Comité Nacional del Paro pues se formó en 2019, recoge aparte de los sindicatos que son los hegemónicos, pues sectores pensionados, campesinos, empresariales, estudiantiles, pero es claro, como ya lo mencionaba, pues tienen bastante menos legitimidad y bastante menos apoyo. Entonces él es, entre comillas, más multisectorial y es de más duración, pero tiene mucho menos apoyo. En cuanto pues a la actividad de diferentes sectores sociales, por ejemplo en el 77 hubo más huelgas obreras simultáneas al paro, aparte de la docente y la universitaria. Pues está pues la huelga petrolera, están todos estos paros fabriles en Barranquilla, industrias metálicas de Palmira, por ejemplo, Acerías Paz del Río, que es la principal o era la principal acería del país, etcétera. Y bueno, en menor medida en otras zonas. En el 2021 esta simultaneidad fue bastante menor, aunque se presentó movilizaciones, bueno, en cordón industrial de Cali, recordemos que Jumbo es la ciudad industrial alrededor de Cali, eh, y bueno, por ejemplo, zonas como Cartagena, como el parque industrial de allá, también movilizaciones de sectores petroleros, educación, estatales, etcétera, pero fue pues obviamente menor la simultaneidad. La participación campesina y negra es interesante porque, indígena y negra, disculpen, porque en el 77 hay una participación indígena mucho menos visible, ¿sí? En departamentos de mayoría indígena, pues es claro que hay participación, pero es menos visible. Y la participación negra no la vemos, no porque las protestas en el valle o en zonas con una gran población negra pues no tuvieran esa participación, sino pues no la vemos como un actor diferenciado. En el 2021 eso sí se da, hay pues por todo el aumento de los movimientos étnicos, de la visibilidad de las identidades, etcétera. Hay un importante protagonismo indígena urbano en Cali, pues con la llegada de la Minga del Krieg, en Bogotá, con la movilización de los MISAC, y rural también en Cauca, en Putumayo, incluso en La Guajira, y una participación un poco menos visible, pero importante, bueno, de sectores negros y organizaciones afro, pues sobre todo en el Pacífico, movilizaciones en Chocó, por supuesto en el propio Valle, en todo el Pacífico y en otras zonas del país. Bueno, y pasa algo interesante y parecido con las mujeres y las disidencias sexuales, ¿sí? En el paro del 77 también hay mucha participación de las mujeres, pero su visibilidad y organización específica pues no es muy clara, ¿no? Es bastante menor y pues la situación de las disidencias sexuales era mucho más complicada, más criminalizada y perseguida. En el 2021 sí vemos una gran visibilidad, una gran explosión de mujeres y disidencias en general en el movimiento y también quizás con menos presencia, pero importante, pues de ya el movimiento feminista y de ciencias sexuales. O sea, muchas mujeres participaron como jóvenes populares en la protesta y también menos fuerte, pero también obviamente muchas organizaciones feministas o de ciencias sexuales, ¿sí? Están relacionadas, pero pues, digamos, no sé, no es
es claro, digamos, que aunque pudiera haber una sensibilidad feminista en muchas de las participantes, pues no sé, de los puntos de resistencia o de las movilizaciones, pues no necesariamente estaban organizadas en un espacio de mujeres, ¿sí? Entonces se dieron ambos fenómenos. Eh, bueno, la cuestión de la movilidad es interesante porque una de las descripciones periodísticas que se encuentran del 77 es esta de largas flujos de gente caminando en retorno a sus casas, sobre todo en la tarde. Eh, y bueno, sobre todo era la paralización de los buses. E incluso en el 77 se quemaban zorras que utilizaba la gente pues para transportarse. Quemaron zorras que estaban ahí rompiendo los bloqueos. En el 2021 también pues hay un tema esto de la afectación de la movilidad. En Bogotá sobre todo pues la primera semana, en Cali pues obviamente eso sí ya continuó pues al menos en un mes y medio más. Eh, y bueno, sobre todo pues esto en horas de la tarde, ¿no? Pues obviamente el crecimiento mismo de las ciudades quizás hace que la actividad comercial se afecte de forma diferente, quizás el 77 se afectó más porque la ciudad también era más compacta y ahora pues obvio pues podía haber zonas de la ciudad que parecían en relativa normalidad, salvo que supongo muchos empleados llegaban tarde o demás. Y bueno, lo último que señalar pues la participación de las anarquistas en el 77, el anarquismo recién estaba renaciendo, era todavía muy incipiente y bueno, había publicaciones como El Libertario y demás que habían participado en la coyuntura de movilización de la segunda mitad del 77, pero era, digámoslo, débil. Durante la protesta, sin embargo, pues se acudió al argumento antianarquista de que eran los provocadores y anarquistas los organizadores del paro, y bueno, eso justifica pues el autoritarismo estatal. En el 21 el anarquismo pues está más consolidado que en el 70, obviamente, tiene una mayor presencia política y mucho más presencia simbólica que política, o sea, hay más símbolos que pues, digamos, la cohesión, participación política organizada, eso es interesante. Se presentan pues confusiones, ¿no? Esto de las barras, esto de que, no sé si han visto la barra de Millonarios, la barra más anarquista. Claro, ellos no entienden anarquista como la más autoorganizada y socialista libertaria, sino como la más al choque. Eso se dio, esa confusión se dio bastante y seguramente había que discutir, pero bueno, había una presencia simbólica interesante, pero paradójicamente por nuestras propias debilidades internas, quizás en comparación con el 2018, con la huelga universitaria o el paro nacional de noviembre de 2019, pues tuvimos quizás menos incidencia organizada, ¿sí? Y bueno, la retórica antianarquista fue más importante, más que en los 70 incluso, eh, pero bueno, fue uno de los caballitos de batalla, quizás no tan clara como en el 2019 con esto de los anarquistas internacionales del Foro de Sao Paulo de Uribe, pero sí pues rondando por ahí. Pues eso eran como algunos apuntes. Ya no sé si pues más bien ahora ya pasaríamos como a una conversación.